Noticia al momento, presten atención todos los colombianos porque Ciro Ramírez volverá al Congreso. Y ustedes dirán, ¿quién es Ciro Ramírez? Pues él pertenece al Centro Democrático, pero él estaba preso y la Corte Suprema decide dejarlo libre porque dice que su caso lo puede llevar en libertad. Y él es Pierre García. Ambos, al parecer, se cogieron la pendejadita de 24.000 millones de pesos. Pero lo más triste es que este Ciro Ramírez va a volver al Congreso a ganarse 50 millones de pesos que le pagan ustedes, los colombianos, que trabajan bajo el sol, bajo el agua, bajo el frío, bajo lo que sea, tienen que pagar sus impuestos para que estas personas que se llevaron 24.000 millones de pesos, al parecer, pues resulta que ahora vuelven al Congreso como si nada a ganarse 50 millones. De 24.000 millones de pesos, que es del Centro Democrático, va a volver al Congreso. Mírenlo acá, él era un escudero de Álvaro Uribe Vélez, con Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y toda esta recua de personajes que se las tiran de honestos, pero sabemos que son terribles. Pues esto lamentablemente es lo que ha mandado en Colombia. Usted puede ser el partido que usted sea, pero hay algo que si ustedes no se pueden tapar ni ponerse la venda, es que cómo es posible que una persona que al parecer se llevó 24.000 millones de pesos pueda volver al Congreso como si nada cuando está en investigaciones, cuando no debería estar en el Congreso. Se supone que el Congreso debe ser un Congreso honesto, donde nadie tenga tacha. Por eso es tan importante cambiar el Laura Congreso. Daniela, noticia a esta hora. Pues Julio, que llega con el senador Ciro Ramírez porque volverá a ocupar su curul en el Congreso en los próximos días, luego de que el congresista pidiera ser reintegrado y la Corte Suprema de Justicia notificara al Senado ayer en la tarde de la revocatoria de la medida de aseguramiento en su contra por el caso Marionetas 2. El abogado de Ramírez, Pedronel Escorcia, le había pedido a la Corte en una carta que conocimos que se notificara el fallo que levantó la detención preventiva, y desde la mesa directiva del Senado le informaron a nuestra compañera Laura Daniela que ya efectivamente se dio dicha notificación, así que Laura Daniela, Ciro Ramírez volvería la próxima semana. Sí, Rafael, pues no hacen falta nada más para que regrese al legislativo. Este jueves no fue citada la plenaria del Senado y tampoco hay comisión tercera a la que pertenece Ramírez, por lo que muy posiblemente hoy se reintegre a su oficina y la siguiente semana lo veremos a propósito para la votación de la consulta popular, por supuesto como una voz opositora, miembro de la bancada del Centro Democrático. Y lo peor del caso es que son la oposición a la reforma del pueblo, a la reforma laboral que la próxima semana ese señor va a estar allí votando en contra de esta reforma de ustedes, los colombianos, del pueblo. Imagínense ustedes, y ahora ustedes van a pagar 50 millones porque este señor vuelve al Congreso. Miren cómo son las paradojas de la vida. Esto sería un caso para Ripley, algo de no creer. Increíble lo que pasa en el Centro Democrático, increíble los personajes que están allí y por lo que están allí. Es gravísimo lo que sucede en Colombia, es lamentable lo que ha pasado con este caso. Vamos a ver qué dice y reporta los medios. Como beneficiario de otro paquete de contratos para desangrar los presupuestos de paz en el gobierno anterior. Joana Rodríguez. Mónica, el testigo no solo explicó que su empresa sería la beneficiaria de los contratos que el gobierno le daría a Ramírez, sino que narró la forma en la que el subdirector de Prosperidad de Iván Duque le dio las instrucciones. ¿Es el mejor momento para ser bandido? Ciro Alejandro Ramírez, congresista del Centro Democrático, dijo de Ciro Ramírez Pinzón, excongresista y cacique electoral conservador condenado en 2011. Tiene 5 papás condenados de justicia, uno de ellos por la intervención sobre el direccionamiento de 13 contratos de obra de interventoría y civiles para los departamentos de Quindío y Tolima en el gobierno Duque, que se relacionan con la red de corrupción del congresista Mario Castaño, condenado a 15 años de prisión. ¡Divino! Estamos en el paraíso del bandidismo. Un interrogatorio de la Fiscalía que rindió el capturado y testigo en la investigación de Castaño, Pablo César Herrera, exgerente de la empresa Proyecta Quindío, vincula directamente al congresista del Centro Democrático Ciro Ramírez como cómplice de la red de corrupción de Castaño, referenciando empresas para la ejecución de los contratos, como el llamado carrusel de la contratación. Los intereses políticos era que Proyecta le manejara obras al senador Ciro Ramírez en los territorios donde él tenía mayor presencia electoral, lo que le permitiera obtener mayor votación paralelo con el manejo de la contratación. Herrera también habla de la relación de la red Castaño con Pierre Eugenio García, subdirector del Departamento de Prosperidad Social en el gobierno de Iván Duque. El 20 de diciembre de 2021 estuve reunido con Pierre García en la ciudad de Bogotá en el DPS, piso sexto, en donde me dio las instrucciones, las cuales quedaron claras en el primer interrogatorio, donde me decía Pierre que contactara a contratistas por él seleccionados, respondiendo a los intereses del senador Ciro Ramírez. Con él directamente tuve instrucciones de la contratación de Quindío y Saldaña, Tolima. En un escueto comunicado, la Procuraduría de Margarita Cabello informó en octubre la apertura de indagación previa a Ciro Ramírez por esos mismos hechos. La apertura de la indagación tiene como objeto determinar los hechos que podrían tener relevancia disciplinaria. El senador podrá ser escuchado en versión libre si así lo desea.
El expediente de la Corte Suprema de Justicia advierte que Ciro Ramírez presuntamente recibió 1.000 millones de pesos en coimas derivados de 13 contratos de obra de interventoría y civiles para los departamentos de Quindío y Tolima en el gobierno de Duque y que se los habría repartido con Pierre García. El inicio de investigación penal en contra del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez por hechos relacionados con las redes de corrupción del condenado excongresista Mario Castaño no solo lo afectará a él, otros senadores y políticos tendrán que responder. A ver, lo dejó libre la Corte Suprema de Justicia no porque sea inocente, sino es para que lleve el caso en libertad, el proceso en libertad, porque estaba pues detenido. Sinceramente, bueno, típico de los uribistas, ¿no? Bueno, y les cuento que el Pierre García que se voló, dice que se encuentra en Francia, pues Duque lo condecoró. Imagínese usted a este señor que se llevó al parecer con Ciro Ramírez 24.000 millones del pueblo colombiano, ese pueblo que trabaja día a día duro y que ahora él va a votar en contra de la reforma del pueblo trabajador que le paga ese sueldo de 50 millones. Mire cómo son las cosas de la vida, las paradojas. Así que los veo en el próximo video. También quiero ver todos sus comentarios. ¿Qué opinan de esto tan lamentable y tan triste que sucede en Colombia? Y es nada menos esto que pasó. Ciro Ramírez, que vuelve al Congreso nada más y nada menos del Centro Democrático. Y usted, no importa el partido que sea, yo no creo que está de acuerdo en todo esto que va a suceder. Ganarse 50 millones cuando al parecer se robó 24.000 millones de pesos. Bueno, así que nos vemos, como les digo, en el próximo video. Dejen su like y comenten.